Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle continuidad a ese tema que ya conversábamos en el segmento anterior, la elección del nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Está pendiente de que el Congreso de la República elija a quién sucederá a Blanca Stalin, quien salió de ese cargo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ahora hay un director interino, que es uno de los candidatos, y dos postulados más. Desde mayo recibió el Congreso de la República esa nómina y no ha conseguido el legislativo elegir al nuevo director del instituto. Vamos a hablar de ese tema con nuestros tres invitados. Buenas noches, bienvenidos. Tenemos acá en la mesa a Freddy Sánchez, abogado penalista, a Mónica Marroquín, ella es de Guatemala Visible, monitora y, repítame su cargo, analista. Monitora y analista, y Osvaldo Samayoa es asesor del Centro de Estudios de Guatemala. Bienvenidos, señores, buenas noches. Empecemos con usted, Osvaldo. ¿Cómo ve usted la elección del nuevo director? ¿Cuál es la razón que usted encuentra principal de por qué está detenida la...? Bueno, hay que tenerlo un análisis en tres ámbitos, ¿verdad? El primero es que el contexto político que vivimos también tocó al Congreso y lo llevó a detener el proceso de elección. Evidentemente, el Congreso en su normal funcionamiento nos ha demostrado que para los nombramientos de funcionarios suele ser rápido, o por lo menos suele ser efectivo, pero el contexto político que vivimos creo que frenó esto. Y el contexto político post primera elección, que es lo que estamos viviendo ahora, está llevando a un proceso de aprobación legislativa, y ahí es donde surgen algunas dudas, porque ya estaba en la agenda legislativa el nombramiento del director y se ha venido atrasando, cubriéndolo con otros temas legislativos. ¿Están restándole importancia o hay alguna situación de dudas adentro del Congreso, entre los diputados, si esta terna es la idónea y no tienen suficiente capacidad en este momento de poder elegir a estas tres personas, por esas dudas mismas que hay? Yo creo que ahí deberíamos de enfocarnos en ese momento del por qué lo retrasan, ¿verdad? Y creo que pueden ser dudas, ¿no? Mónica, ¿por qué es importante el Instituto de Defensa Pública Penal? En el sentido de que pareciera para muchos sería un trámite rápido, como decías hace un momento, porque simplemente llenar una función pública. Pero alguna razón hay por la que no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la importancia, en todo caso, del IDPP? Bueno, hay que verlo desde dos puntos, ¿verdad? Desde la función principal que tiene el Instituto de la Defensa Pública Penal, que es la defensa en el tema penal, ¿verdad? Y además de que el Instituto de la Defensa Pública Penal desde unos años para adelante se ha convertido en un botín político, ¿verdad? En donde los cargos que dan a los defensores de oficio han servido como para ganar votos en las elecciones que se dan dentro del Colegio de Abogados. Entonces, esto es algo que ha sonado bastante, ¿verdad? Que el Instituto de la Defensa Pública Penal, pues ha servido para hacer ese botín político y ha servido también para dar cargos a diputados, a jueces o a amigos que están dentro del mismo círculo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se convierte en algo importante a la hora de la elección dentro del Congreso. Lo mismo que pasó con el tema de las Cortes, pero acá hay que añadir que ya hay una presión adicional de la sociedad que está vigilando al Congreso, y se rumora también que quieren ahora un candidato idóneo y que ninguno de los tres candidatos les parece a los diputados, principalmente a la bancada UNE. Y tienen razón en tener ahora esta importancia porque la bancada UNE responde al partido que está ahorita para ser electo, ¿verdad?, dentro de la segunda vuelta electoral. Freddy, usted es abogado penalista. Le leo los nombres de los que integran esa terna. Remberto Ruiz, que es el director interino. Hugo Roberto Jauregui, que ya ha participado en otros cargos de elección para el sistema de justicia. Y la que aparece como mejor punteada, Nidia Lisset Arévalo de Corsantes. ¿Usted qué encuentra en esta nómina? ¿Hay una persona idónea para dirigir el instituto? Dentro de la nómina, pues yo considero que han de haber personas idóneas. Sin embargo, le considero también que se establece que dentro del gremio de abogados hay personas que realmente puedan llenar mejor ese tipo de cargos, ¿verdad? Yo considero que dentro del gremio de abogados, al cual pues yo también pertenezco, igualmente los integrantes de la nómina, los cuales pues no tengo el gusto de conocerles, pero sin embargo es un cargo eminentemente político. Yo creo que no se le ha dado la participación necesaria a los abogados que pues llenen un perfil que se considere como indispensable, idóneo, honorable y demás. ¿Ese perfil?
ese perfil debe de ser desde un punto de vista académico, no eminentemente político. Yo creo que la mayoría de los candidatos a los cuales se han elegido han sido eminentemente políticos, como lo expresaban por acá. Se han dado a la tarea de ofrecer cargos, plazas y demás en el Instituto de la Defensa Pública y lo han politizado desde ese punto de vista. Yo considero que debe ser una persona académica la que debe de llenar esos requisitos y debe de llegar para poder instaurar una mejor función en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero hay un nombre que casi como que la película esta de Harry Potter, el innombrable, dijo aquel, y estamos hablando de Blanca Stalin. O sea, el nombre que está realmente sobre todo esto es el de Blanca Stalin, y la sombra que se genera sobre el posible nombramiento es el nombre de ella. Lo que decías hace un momento, esta negociación, y lo decía Mónica también, que cómo se integró la terna en su momento, es fruto todavía de cómo se integró la Corte, es cómo se integró las salas, y es un proceso de cómo se integró incluso en su momento el listado para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Entonces, y hoy es otro momento, pero el nombre de Blanca Stalin es una nube que está sobre esto. Eso es parte del problema realmente, lo que estamos viendo. Yo creo que sí. De hecho, desde como se plantea en el contexto general, el problema viene siendo la discusión sobre si el modelo de comisiones de postulación no sigue funcionando para el tema de todo el sistema de justicia. Y a su vez, si las personas que salen realmente dejan estructuras internas para mantener ciertas cuotas de poder, que es lo que se rumora con el tema Blanca Stalin y creo que sobre todo el director interino. Y eso es algo delicado porque realmente no estamos rompiendo con la dinámica tradicional que se ha venido dando de clientelismos, de corrupción. Por eso me parece muy acertado el tema de buscar, si vamos a mantener las comisiones de postulación, el sentido de las escalas de calificación, de la idoneidad, y esa discusión no la profundizamos tampoco dentro de esos modelos de comisiones. Ahí creo que es donde, por eso sale mejor punteada la licenciada Corsantes, si no estoy mal con el apellido, porque, bueno, es una litigante de carrera que tiene cierta participación, pero también ha tenido puestos de dirección dentro de la defensa pública que la ligan con la abogada Blanca Aida Stalin. Y eso ya genera otra vez los cuestionamientos. Y por eso creo que hay una duda dentro de los diputados de si esta persona es idónea. Más. Exactamente. Pero es un poco irónico o ilógico que evitan la elección para que no quede un sucesor de Blanca Stalin. Que ya está ahí. Pero mientras tanto, es él el que está interino. Sí. Y si lo que están cuestionando es que ya tenía plazas, no sé si fantasmas o dadas a dedo a amigos y allegados, están funcionando en todo caso. No valdría más... bueno, ¿cuál es la solución más viable acá si el mismo Congreso tiene miedo o dudas sobre la elección de la terna? Sí, yo creo que el principal, considero que debería de ser es desechar esa terna, ¿verdad? Y hacer una nueva postulación. Se han argumentado varias situaciones en pos de, ¿verdad? El mismo clientelismo, las mismas... Yo lo que estoy viendo, y a mí me parece, es que esas calificaciones realmente no ponderan la capacidad. Hemos estado muy aislados respecto a que si las personas, y en las comisiones de postulación nos pudimos dar cuenta que habían punteos de 95 o 90 con personas que realmente no llenaban esos criterios académicos como para poderlos calificar de esa manera. En ese sentido, pues considero que podría ser, habría que buscar algún mecanismo viable en el Congreso de la República para poder desechar esta terna y hacer nuevos nombramientos, ¿verdad? A través de una nueva comisión de postulación. Considero que podría ser lo más idóneo, ¿verdad? Para poder sanear el producto y que entren nuevos postulados. Sanear el producto. Sí. Justamente porque esto ha sido una discusión. ¿Puede el Congreso devolver la terna y pedir que se repita el proceso? ¿Tendría que haber alguna resolución judicial que encuentre algún defecto para que se repita el proceso? ¿Cuál sería la situación legal en ese sentido? Porque no sé qué tan fácil es que simplemente devuelvan la terna y digan, miren, mándenos otra terna. Viera que viene malo el producto. Sí, lo decimos en el sentido de que se ha argumentado incluso que no podían haber devuelto incluso las ternas para vicepresidente en las ocasiones anteriores, y ahora hablamos de que en todo caso que se devuelva porque no están conformes con la alternativa, dadas las nuevas condiciones. Claro, ¿cuál sería el argumento? Entonces, ¿qué es lo que podría hacerse legalmente para revertir y volver a generar
que la comisión que aún está integrada, porque ojo, mientras no se designe, continúa vigente la comisión de postulación. No se clausura su convocatoria hasta que no haya sido nombrado y juramentado quien y en el cargo. Y siguen 16 aspirantes, los únicos que podrían optar a integrar esa terna. Sí. Bueno, no, yo entiendo que no hay un procedimiento en ley donde el Congreso pueda devolver la terna. Se tendrían que renunciar los tres. Pero creo que hay una situación que se estuvo argumentando incluso ahora en el proceso electoral, que está en nuestra Constitución, y que es el tema de la idoneidad para ocupar el cargo público, ¿verdad? Que es un poco débil la fundamentación, pero que creo que podría ser una discusión que puede ir a la Corte de Constitucionalidad, un poco como sucedió con las fiscalías o la Fiscalía General hace algunos años, y llegar a esa discusión para que la Corte determine si en el proceso realmente se cumplieron los procedimientos. Estoy hablando un poco... yo por eso preguntaba. Atreviéndome, Pero digamos, también ¿verdad? en el proceso de la vez pasada para la elección del IDPP llegó otra vez a repetirse el proceso porque estaba la situación de Remberto Ruiz y los señalamientos que le hacía CICIG, ¿verdad? Entonces la Corte de Constitucionalidad decidió que tendría que repetirse el proceso y fue donde quedó Blanca Stalin, ¿verdad? Pero, a ver, nuevamente, mientras tanto, los señalamientos son contra Remberto Ruiz y mientras tanto sigue como jefe interino de la IDPP. Pero también, como decían anteriormente, ¿verdad? Ahora la presión social se ve representada en el Congreso, porque en mayo el Congreso no estuvo atento de qué se estaba haciendo en la elección del Instituto de la Defensa Pública Penal. O sea, no le dio seguimiento. Hay una comisión dentro del Congreso que debe darle seguimiento a las comisiones de postulación y tampoco se hizo presente. Entonces, ahora que ya está la terna, que ya pasaron el proceso, que ni siquiera los apoyaron económicamente a la comisión, piden que se repita, ¿verdad? Entonces, vemos como ahora pues otros intereses entran en juego que no estaban anteriormente. Pero Osvaldo tiene ahí razón cuando nos recuerda que el Congreso en mayo estaba librando otras batallas, incluso sus propios casos de plazas fantasma en el Congreso, que llegaron a hacer allanamientos, oficinas, diputados con antejuicio. La pregunta es aquí, ¿hasta cuándo puede postergar el legislativo la elección sin que incurra en una ilegalidad o en una inconstitucionalidad? Pues veamos el término también desde el punto de vista de que algunos congresistas no van a ser reelectos, ¿verdad? Y realmente ahí hay una posibilidad casi de una tercera parte del Congreso que no va a ser reelecto y como consecuencia pues también no le surge, ¿verdad?, la elección. Podría ser también someterlo a través de un amparo, ¿verdad?, para que el Congreso de manera inmediata pueda resolver ese aspecto del Instituto de la Defensa Pública Penal, pero sin también pues, indicar de que tengo entendido que hay personas que sí tienen tachas y que la comisión debió de haber, esa tarea debió de haberse visto en la comisión a efecto de no pasar de esta manera, ¿verdad? Pero aquí nos quedamos en una situación, a ver, Con el limbo. pero si nos quedamos en el limbo, para efectos prácticos, designaron a Remberto Ruiz. Claro. Porque para efectos prácticos sigue en el cargo. Un poco lo que pasaba con los presidentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando si no había elección seguía ocupando el cargo el vocal primero. Y mientras no hubiera elección, pues para efectos prácticos estaba electo como presidente de la Corte el vocal primero. Eso nos está pasando acá. ¿Tendría que haber alguna acción, Mónica, que ustedes lo han hecho antes y con Jorge y con todo el equipo que ustedes tienen, han sometido recursos? Porque la Corte de Constitucionalidad no puede actuar ahorita de oficio y decir, resolvemos que se regrese. Tiene que haber algún recurso en contra del proceso que obligue a repetir el proceso, por ejemplo. Nosotros como miembros de sociedad civil que le dimos seguimiento a las comisiones de postulación, nosotros vemos en la terna un posible candidato que sí podría llegar a cumplir ese cargo. De hecho, en el listado de 16, como bien mencionaban acá, pues tampoco habían mucho para escoger, ¿verdad? Sin embargo, creo que sí, dentro de la terna, los comisionados pues metieron ahí a un candidato que sí podría desempeñarse, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, tal vez, si la bancada UNE todavía, porque la bancada UNE entiendo yo que es la que está frenando un poco el proceso, ¿verdad? Porque no les parece ningún candidato, entonces tal vez tocará en algún momento pues accionar ante la Corte de Constitucionalidad para que presionen al Congreso y elijan, ¿verdad? Ya sea que quieran devolver la terna o que elijan dentro de los 3 candidatos que tienen, ¿verdad? Lo que peor que puede pasar, según esto que estamos hablando, es que quede Remberto.
Y de todos modos, ya está Remberto. Ya está. Entonces, Es que él continúa. Para evitar que quede Remberto Sí, mientras sí, tanto no, mientras no, no se tiene refiere, sentido. entiendo, sí, pero es más Solo cuestión quedan de 3 años. una temporalidad, ¿verdad? Que se ha ido alargando. Y quedan 3 años todavía en este 3 periodo. años en este periodo. Nos vamos a pasar 3 años con director interino de la IDPP. Lo que creo que se pone aquí a discusión también ya en la mesa es si hay necesidad de hacer reformas a la ley del Servicio de Defensa Pública Penal y las necesidades que haya de reestructurar la forma de administración o dirección de este instituto para evitar que esto en el futuro Claro, nos siga pasando. Y ahí me parece importante, la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso ha trabajado el tema de reformas a la ley de comisiones de postulación. Creo que todavía están haciéndose, pero me parece importante también poner el tema ahí, o sea, hay que ir al origen desde las comisiones de postulación, qué está pasando dentro de la dirección de la Defensa Pública Penal, cómo fiscalizarla, cómo hacerla más transparente, con mejor auditoría social y cómo hacer los cambios legislativos dentro de su legislación que nos permitan evitarnos estas cuestiones que a una institución importante, si nos vamos a ver el nivel socioeconómico, las personas que están privadas de libertad, requieren del servicio penal público, necesita tener una cabeza. Es necesario para que funcione el sistema judicial de manera integral. Claro, así es. Gracias a los Muchas tres gracias a todos. por habernos acompañado. Vamos a ir con Juan Carlos también para ver qué nos dice en las redes sociales de este tema. Juan Carlos. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto. Nos dicen, los candidatos idóneos por lo general no figuran en ninguna lista porque no son populares, son académicos. El licenciado Silvio Gramajo nos dice, sería interesante con el ambiente actual ver cuál sería el comportamiento de la comisión de postulación. Fabián, eso no es cierto. Siguen siendo los mismos moralmente lisiados, ahora quizás con miedo, pero no por ello responsables, el licenciado Gramajo, y que el Congreso apruebe no elegir por falta de idoneidad y que ordene a la comisión hacer otro proceso. Y nos dice el licenciado Alejandro Balcells Conde, no elige el Congreso director del Instituto de la Defensa Pública Penal para que los diputados no es más que una bolsa de chances, es lo que nos dice el licenciado Balcells